Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Recuperal E, líder en certificación internacional, calidad FAPASA. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Bienvenidos a una nueva temporada de Lunes de Mina, aquí por las pantallas de Red Guaraní. Iniciamos el 2016 y lo hacemos con unos invitados de lujo. Ellos son líderes, políticos de pura cepa, hombres de mucho peso en sus respectivos partidos. Y junto a ellos analizaremos la actualidad política nacional. ¿Qué piensa cada uno del gobierno de Horacio Cartes? Y obviamente no podemos dejar de lado el tema de la reelección presidencial. Además, conoceremos cuáles son sus aspiraciones para el 2018. Acomódese frente al televisor y disfrute del programa del cual todos hablarán mañana. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, y sin lugar a dudas, realmente un gran día. Tener a 4 realmente personajes de la política nacional, sin lugar a dudas, cada uno de ellos con un liderazgo indiscutible en esta mesa, para mí es un honor. Y me imagino que ustedes también podrán disfrutar de este debate. Empezamos con estos 4 posibles proyectos presidenciales para el 2018 y obviamente luego traeremos a otros protagonistas también de la política que pretenden, obviamente, y tienen también su proyecto para el 2018. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los lunes. Iniciamos este lunes el nuevo ciclo de Lunes de Mina. Gracias también a los directivos del canal por volver a darnos la oportunidad de estar en contacto con la gente, a todos los compañeros del canal que hacen posible que este programa pueda salir al aire y obviamente a los queridos auspiciantes, que sin ellos efectivamente el programa tampoco va. Así que gracias a todos, en serio, y gracias a Dios por ser tan bendecida y por darme esta oportunidad. Bueno, atenti, hablando de gracias, gracias Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa la chaqueta que me hizo Tinola para este gran programa. Todo bordado a mano, preciosa chaqueta. Gracias Tinola, una gran amiga. Y está con todo lo nuevo, vino de París, así que está con todo lo último para esta nueva temporada. Ya sabés que el teléfono de Tinola es el 021 52 50 60 y en Facebook podés buscarla como Tinola Borbón S.A. Bueno, y Joseph, obviamente, el imperio de la belleza, que me cuidan, me miman. Muchísimas gracias, Joseph. Siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Contacto ahí en la avenida Fernando de la Mora, enfrente a la terminal, es la casa central, todo un imperio sin lugar a dudas. Y después tenés un Joseph prácticamente en cada esquina. Y Revlon, que nos acompaña también y nos presenta su colección Ultra HD, que me encanta, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color. Desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios. Disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Y luciendo las joyas de Victoria Joya. Fíjense qué preciosa joya. Los aros y la gargantilla de nácar con plata quemada. Y miren, fíjense los aros, fíjense un poco los aros, qué lindo, me encantan estos aros, ahí está, chin chin, me encantan. Ya sabes que Victoria Joyas, ahora también en Asunción, en Senador Long, entre Lilio y Bertoni, esto en Asunción, y en Luque, el tradicional local, sobre la avenida General Aquino, frente a la plaza. Victoria Joyas en Facebook.
Bueno, realmente importantes invitados. Gracias por venir todos. Vamos por orden, a ver, ¿por qué orden? Por orden, digamos, de presidencia, de candidaturas. Nicanor Duarte Frutos, del Partido Colorado, expresidente de la República, como siempre, dirigente del partido. ¿Qué tal, Nicanor? Gracias por venir. Muchas gracias, Mina, para vos. Un placer estar contigo y un saludo a la teleaudiencia. Gracias. Senador Fernando Lugo, otro expresidente de la República del Paraguay, en ese caso por una alianza hoy en la oposición. Gracias por venir, senador. Un gusto, Mina, buenas noches a la teleaudiencia. Los saludamos a Marito, un gusto compartir con esta mesa, con Nicanor, con Efraín y por supuesto con la genial conducción de Mina. Gracias. Y Efraín Alegre, primero porque Marito, digamos, el segundo candidato. Primero se había candidatado ya en el periodo anterior, Efraín Alegre también a la presidencia de la República por el PLRA, aliados con otros partidos y obviamente nuevamente para el 2018 con un nuevo proyecto. Efraín Alegre, gracias por venir, ¿sí? Muy bien, muchas gracias vos, Mina, por la invitación y bueno, realmente un placer compartir esta mesa de gente tan importante, ¿verdad? Y bueno, y nos volvemos a ver después de una larga ausencia, Efraín, ¿eh? Por eso tiene mayor valor. Claro que sí, de verdad, muchísimas gracias, en serio. Señor Mario, ¿te gusta que se te diga Mario Abdo Benítez o, digamos, te sentís más cómodo y de hecho la gente te llama más Marito que Marito? Muy buenas noches, Buenas señora noches. Mina. Buenas noches a los compañeros panelistas y a la audiencia. Realmente estoy acostumbrado a Marito, señora Mina, sí. pero me da igual. Mucha gente me llama Mario, indistintamente. Bueno, candidato, uno de los precandidatos a presidir, digamos, la candidatura que luego decida el Partido Colorado para el 2018. Uno de los proyectos importantes, sin lugar a dudas, dentro del Partido Colorado. Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Buenas noches, señora Mina, ¿cómo le va? Bienvenidos a todos nuestros invitados y por supuesto también a la gente que está siguiendo Red Guaraní a través de las pantallas del Canal 6 en cable y Canal 2 de aire. Y por supuesto también a la gente que nos está escuchando a través de Radio 1000 y Radio Monumental, Mina, porque estas 2 AM están tomando la señal de Red Guaraní. Gracias a todos por estar allí. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a Segolén Baitinola por este hermoso conjuntito color yaqui con 3 tonalidades, así que muchísimas gracias a Segolén Baitinola. Y también el agradecimiento a la gente de Joseph por los tratamientos capilares y los tratamientos faciales. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la mesa de esta noche. Conozcamos algo más, o mejor dicho, rememoremos parte de los aspectos personales, profesionales y políticos de nuestros invitados. Adelante. Nicanor Duarte Frutos. Nació en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, el 11 de octubre de 1956. Tiene 59 años. Está casado con María Gloria Penayo y tienen 6 hijos. Es abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Tiene una licenciatura en Filosofía y un posgrado en Ciencias Políticas, ambos por la Universidad Nacional de Asunción. Entre otras actividades, ejerció el periodismo y la docencia universitaria. Fue ministro de Educación durante los gobiernos de Juan Carlos Guasmosi y Luis Ángel González Macchi. Tiene una gran trayectoria como dirigente y líder de uno de los partidos políticos más grandes del país, la ANR, de la cual fue presidente. En las elecciones generales de 2003, se consagró como presidente de la República con el 37% de los votos. En 2013, tras la vuelta del Partido Colorado al poder, Horacio Cartes lo nombra embajador ante la República Argentina, cargo al que renunció en enero de este año. Fernando Lugo Méndez. Tiene 64 años. Nació en el distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, el 30 de mayo del año 1951. Tiene una licenciatura en Ciencias Religiosas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, además de un magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Fue ordenado como sacerdote en el año 1977 y consagrado obispo en 1994. En enero de 2005, el Papa Juan Pablo II le concedió la reducción al estado laical y pasa a ser obispo emérito. En 2006, solicitó su permiso al Vaticano para alejarse de su condición religiosa y dedicarse a la política.
En las elecciones generales de 2008, Fernando Lugo Méndez gana la presidencia de la República con más de 766.000 votos. Pasó a la historia como el presidente de la alternancia. Estuvo en el cargo hasta junio de 2012, ya que fue destituido en un controvertido juicio político. En 2013, accedió a una banca como senador nacional por el Frente Guazú. Efraín Alegre Saciaín. Nació el 18 de enero de 1963 en la ciudad misionera de San Juan Bautista. Tiene 53 años. Está casado con Miriam Graciela Irún, con quien tiene 4 hijos. Es abogado, tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Asunción y un posgrado en Derecho Comunitario por la Universidad de Salamanca, España. También realizó estudios de especialización en gestión pública en ese país, además de estudios de alta gerencia en Buenos Aires, Argentina. Como dirigente del Partido Liberal, se destacó en el movimiento Juventud Liberal Radical Auténtica y fue presidente de ese grupo partidario. Fue diputado nacional por 2 periodos, de 1998 a 2008, y llegó a ocupar la presidencia de la Cámara Baja en el año 2000. En 2008 fue elegido senador de la Nación por el PLRA. Ese año, el entonces presidente Fernando Lugo lo nombra ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, cargo que ejerció hasta el año 2011. Efraín Alegre fue el candidato del PLRA para las elecciones presidenciales de 2013. Elecciones en las que consiguió más de 889.000 votos. Hoy es uno de los candidatos que pugnarán las próximas internas por quedarse con la presidencia del Partido Liberal. Mario Abdo Benítez. Nació el 10 de noviembre del año 1971 en Asunción. Tiene 44 años. Está casado con Silvana López Moreira y es padre de 3 hijos. Es licenciado en marketing por la Take Post University de Connecticut, Estados Unidos. Cuenta con una especialización en dirección de empresas familiares por la Universidad de Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Se formó como subteniente de aviación y paracaidista militar en las Fuerzas Armadas de la Nación. Fue vicepresidente de la ANR entre 2008 y 2011, periodo en el cual la nucleación política modificó su estatuto partidario, otorgándole así a Horacio Cartes la posibilidad de pugnar por la presidencia de la República en 2013. Es miembro titular de la Junta de Gobierno hasta abril de este año. En las pasadas internas de su partido, Marito fue candidato a presidente de la Junta de Gobierno por el movimiento Colorado Añetete, donde logró obtener más de 430.000 votos. Actualmente ostenta el cargo de presidente del Congreso Nacional, periodo 2015-2016. Bueno, una brevísima reseña de sus vidas, porque obviamente fue ardua la tarea de todos ellos. Por primera vez juntos, Efraín Alegre y Fernando Lugo, luego del juicio político, ¿o ya tuvieron oportunidad de estar juntos en otra ocasión? Fernando, Efraín. Yo suelo pasar por su casa. ¡La cena pasada! No, nunca nos hemos visto. Creo que nos hemos encontrado con Efraín desde aquel... no sé dónde recordar ese 20 de junio del 2012, ¿no? Yo creo que forma parte, como suelo decir, de la página negra de la democracia paraguaya. Y creo que esta transición democrática en nuestro país fue una decisión traumática en muchos aspectos. Sin duda, yo no quiero negar ninguno de los aspectos positivos que tuvo esta transición. Por la alternancia, se fortalecieron partidos políticos, nacieron nuevas fuerzas políticas dentro del país, ¿verdad? Pero, en el mismo tiempo, fue destituido, ha renunciado un presidente, se le ha matado a un vicepresidente, ¿verdad? El presidente del Congreso presidió la República sin haber pasado por elecciones. El vicepresidente electo no reclamó la presidencia que le correspondía. Es decir, una serie de eventos políticos aquí en el país que hace que nuestra transición esté inacabada. El estar, digamos, hoy con Fernando Lugo, o sea, ¿qué sienten ustedes el estar juntos nuevamente? O sea, ¿te arrepentiste en algún momento, Efraín, de haber votado el juicio político luego de todo lo que pasó? ¿O hasta hoy te reafirmás en que fue una posición acertada? La tuya en particular, digo, no podés juzgarle obviamente a los otros. No, por supuesto. Bueno, yo en primer lugar decirte que nosotros con Fernando, tanto presidente como con Fernando luego senador o ciudadano, nunca tuvimos
ninguna diferencia personal, digamos. Nunca nos peleamos. Trabajamos juntos. ¿Y cuando eras ministro con él? Trabajamos muy bien. Ajá. Yo no tengo ninguna cuestión que reclamar de parte del presidente. Hemos trabajado muy bien, trabajamos juntos durante más de 2 años. Sí. Creo que hemos logrado un entendimiento importante como ministro y él el presidente. Luego yo dejo el gabinete. Tampoco fue por un motivo de ningún conflicto personal, una decisión política. Y bueno, luego vino la situación del juicio político que me mencionás, que yo creo que es una cuestión que debe ser objeto de un buen análisis para nosotros que formamos parte de una alianza exitosa en una primera etapa desde el punto de vista electoral, exitosa en una primera etapa desde el punto de vista de gestión de gobierno. Yo creo que el gobierno de Fernando Lugo fue un gran gobierno. Hoy la gente recuerda todo lo que se avanzó en áreas muy importantes. Y creo que la culminación del gobierno demuestra que hubo un desentendimiento importante que debe servirnos a todos nosotros para entender y para aprender de la experiencia, porque creo que la construcción de la alianza, de una forma de buscar consensos, debemos trabajar, y creo que el Paraguay del futuro necesita superar estas diferencias que tuvimos. Yo creo que el 2018 pasa por buscar y aprender de nuestras diferencias, aprender de nuestros errores, pero en la construcción de una concertación, de una alianza. Es decir, yo analizo desde ese punto de vista lo que fue este periodo de gobierno. Y en ese contexto de lo que estás diciendo, ¿verdad? De todo lo que pasó, una vez que pasó tantos años ya, o sea, unos cuantos años, en tu evaluación, si vos tuvieras que hoy, con la cabeza de hoy, digamos, volver a depositar o alzar la mano, ¿reverías esa posición viendo hoy, digamos, ya desde... volverías a votar al juicio político? Lo que pasa es que esa decisión se tomó en una coyuntura, por eso ante digo, circunstancias, y en esas entiendo. circunstancias esa es la decisión, ¿verdad? Yo creo que lo que nos corresponde a todos los actores de ese momento, tanto del lado de Fernando como del lado nuestro, es analizar cuáles fueron nuestros errores. Estoy seguro que tenemos responsabilidades compartidas, pero ninguna duda, yo no tengo, desde el momento que construimos una alianza, que la alianza es una alianza ganadora, que en la gestión tenemos un resultado positivo y que tenga ese final, obviamente que ahí algo no estuvo bien. Bueno, dos cositas. Sí, claro. Ya que hace tiempo nos vemos con Efraín, ¿verdad? Posiblemente Efraín sea el más inocente, ¿no? Creo que estaba en México, ¿no? Estaba en México, le llaman, ¿verdad? Le dice, acá está ya cocinado todo, antes mande por la condena ya. Le escuché a Efraín en una emisora uruguaya, yo fui a verlo a Eduardo Galeano, y Efraín decía, tuvimos que apurar el proceso, pues se venían a ser una serie de manifestaciones populares que podía enturbiar el proceso del juicio político. Me hicieron escuchar eso y yo dije, bueno, eso da pie a que, como dice él, alguna vez serenamente, sin hacer una evaluación colectiva, una evaluación crítica de lo que ha pasado realmente, porque yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo, hoy, las encuestas lo dicen, el mejor gobierno de la transición de Fernando Lugo? Sé por mal gestión allá, por mal desempeño en sus funciones. Hay unas contradicciones que tenemos que alguna vez seguramente con serenidad y madurez poder poner todas las cartas sobre la mesa y valorarlos críticamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, Nicanor Duarte Frutos, ¿por qué volviste de Buenos Aires, donde eras embajador hasta hace unos meses? ¿Renunciaste vos? ¿Te pidieron que vuelvas? ¿Cómo fue tu vuelta, Nicanor? ¿O por qué lo de tu vuelta? Bueno, yo había presentado mi renuncia, inclusive le comuniqué antes al presidente porque tenía un problema familiar que felizmente estamos superando, un problema de salud, de Gloria, y tuvimos que venir a nuestro país después de 2 años.
Ahora, aparte del problema de salud, la razón fundamental. tuvo que ver también, digamos, el cambio de gobierno, o sea, alimentó también, fue un elemento del cambio de gobierno en la Argentina, en el sentido que tuvo buenas relaciones, digamos, con los Kirchner, no sé qué tan buenas con Macri, pero eso también, digamos, como que te animó a tomar la decisión, ¿o no tuvo nada que ver? No, la decisión la tomamos mucho antes de las elecciones, porque este es un tema que se desata anterior a las elecciones en la Argentina. Ajá. De cualquier manera, estamos aquí y bueno, observando el desarrollo de los acontecimientos, tratando de construir un espacio de diálogo, de discusión que me parece hace falta a la política paraguaya, hace falta a la sociedad. Yo creo que las controversias son el motor de la democracia y no podemos, con el pretexto de la paz, de la armonía, de que la gente no quiere más la pelea, ocultar las injusticias sociales, guardar bajo la alfombra las grandes contradicciones que tenemos en el Estado, en los propios partidos, y por eso mismo hay que recuperar la política en el Paraguay como una instancia intermediadora, organizadora de la demanda popular, de un modelo alternativo de manera constante, porque hay que reconocer que la presencia de Fernando Lugo, el ascenso de Lugo al poder, un partido histórico que no puede encontrar un líder que lidere un proyecto popular, termina aliándose a un hombre venido por fuera de la estructura partidaria, y lo mismo ocurre con nosotros 5 años más tarde. No aparece en el partido alguien que pudiera liderar un proyecto nacional, popular, envolvente, porque la dirigencia política hemos pasado mucho tiempo destruyéndonos recíprocamente, pensando muy poco en el país, y sobre ese deterioro en la dirigencia política de la cual yo soy parte, y somos parte muchos acá, se produce el ascenso de Lugo y luego del presidente Cartes, con características diferentes, pero que vienen desde un lugar distinto a la política, a la militancia, a la lucha. Entonces, este es un momento en que tenemos que pensar, los líderes, tratar de construir una voluntad distinta, una voluntad popular nueva, transversal. Yo creo que es posible pensar en un proyecto nacional en medio de la diversidad, mirar cómo el Estado paraguayo, y con esto termino, cómo el Estado paraguayo puede servir al interés general y no terminar siendo anexado por los poderes fácticos y especialmente por el poder económico. Yo creo que los partidos políticos en el Paraguay, especialmente los partidos tradicionales, en cierto modo están colonizados por el poder político y hemos perdido un poco el discurso con respecto a nuestras bases históricas, hemos perdido las posiciones ideológicas, de repente en el partido mismo, en el Partido Colorado, yo no voy a hablar del Partido Liberal porque no conozco internamente, no tenemos la suficiente claridad para decir, bueno, representamos estas ideas, representamos estos principios, representamos a estos sectores de la sociedad paraguaya. Yo creo que ese es el gran desafío hoy, me parece, en el Paraguay, y eso pasa por repensar la política, repensar la función de los partidos políticos y rehacer la acción política desde la dirigencia, construir una nueva militancia en el Partido Liberal, en el Partido Colorado. A mí me parece muy bien que surjan actores nuevos como Marito, que está tratando de abrirse camino en un partido mucho más complejo. La ventaja del Lugo es que no tiene partido, no tiene que pasar por internas. Y nosotros tenemos que pasar
No, con eso es un hombre afortunado, además llega a presidencia. Pero nosotros tenemos que sortear estructuras complejas. Claro. Ahora, sí. tu candidatura, digamos, tu posible candidatura al 2018, sé que, digamos, una de tus... tu deseo es ser candidato a senador y que te dejen esta vez serlo y jurar, digamos, pero... si existe reelección, que después vamos a tocar, adentrarnos en el tema de reelección, ¿podemos decir que Nicanor también es otro de los candidatos para el 2018? Porque hay gente dentro de tu partido con los que he hablado. Aquí están los candidatos. No, pero vos también, no, Nicanor. No, mirame a los ojos, Nicanor, tipo como le dijo nada Fernando Lugo, mirame a los ojos. Si existe la posibilidad... Tus ojos son hermosos, Mina. Muchas gracias, está igual que Barreto Sarudi, esa vez que no me dejaba que él le pregunte. Bueno, si existe la posibilidad de ser candidato, digamos, sé que hay dirigentes que plantean y le gustó tu discurso, digamos, crítico al nuevo rumbo, etcétera, etcétera. Sí existe la posibilidad legal. ¿Políticamente estás preparado para volver a recandidatarte o no? Primero... No me vayas a mentir. No, yo... Si dice no va a mentir. No. Bueno, dijo sí. No, bueno, vamos a otro. Sí. Obviamente que mi vocación política es por todos conocido, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que la candidatura presidencial no puede ser producto del deseo personal de un actor político. La candidatura presidencial, para ser seria, para tener alguna posibilidad de éxito electoral, debe ser consecuencia de una gran articulación plural, inclusive no de un solo partido. ¿Por qué no podemos pensar en un gran proyecto nacional que pretenda construir un Estado distinto? Mi candidatura no va a surgir porque tengo el deseo, pero los políticos generalmente confundimos nuestro deseo con la realidad. Y siempre estamos bordeando la esquizofrenia. Entonces yo no sé, si se produce la enmienda, yo no me precipitaría, no diría, mire, yo soy candidato, no sé qué va a pasar. Pero no descartás, efectivamente. Y dependerá de las circunstancias. Nosotros tenemos un partido grande, si tenemos una enmienda, yo creo que tenemos que comenzar a dialogar los actores y ver cuál es el futuro. Pero claro que me gustaría ejercer espacios de poder en el sentido de tener una participación en la vida pública, en la vida política, aportar alguna experiencia que tenemos y tratar de corregir los errores. Por último, cortito, después voy a Mario. El desafío que te hizo Juan Carlos López Moreira, en el sentido de que hiciste algunas declaraciones críticas, digamos, al gobierno, y te desafió a hacer un debate. ¿Aceptás el debate? Entonces así le puedo decir a Juan Carlos López Moreira que venga acá y lo hacemos o no. Bueno, ¿O no querés debatir con él? Primero, mi querida Mina, tenemos que entender que la crítica no representa una declaración de guerra. Claro. La crítica no representa un ataque cuando se desarrolla en el marco de las ideas y se pone en cuestión un orden económico, político y social. Yo creo que los políticos sí tendríamos que tratar de evitar los insultos personales, porque esa es una cultura que desafortunadamente nos ha atravesado. Y yo he sido portador de esa cultura, un portador fervoroso. Entonces, y muchos otros actores que están acá, ¿verdad?, que veo sentados, algunos amigos. Pero nosotros tenemos que tratar de entender que el otro distinto, el otro que piensa diferente a mí, no es mi enemigo. Si en el oficialismo se cree que el cuestionamiento al orden cartista es una declaración de guerra, es porque no tienen vocación democrática. Estamos bordeando el autoritarismo. De manera que no hay nada que debatir. En todo caso, el oficialismo tiene que mostrar sus obras. Un presidente de la República no es elegido para contar la historia. Nadie elige a un presidente para que le cuente al pueblo quién es el culpable. Y después de 2 años y medio,
No podemos seguir mirando quiénes fueron los responsables. Entonces, este gabinete dirigido por ejecutivos de empresas, ni siquiera por tecnócratas, tiene la responsabilidad de mostrar las obras, de entender que una cosa es el desembolso presupuestario, una cosa es la ejecución presupuestaria y otra cosa muy distinta es el avance real de las obras. Y aquí hay que mostrar las obras. ¿Pero estarías o no dispuesto a discutir esto mismo con Juan Carlos López Moreira? Estamos discutiendo con la sociedad, entonces ¿Y con ellos... él? Pero yo, ¿por qué tendría que...? Para hacer el debate, como vos decís, No. ellos tienen que poder sentarse a Él debatir. tiene que convencer a la sociedad, tiene que convencer al partido. Acá está una nueva dirigencia. Yo quiero saber, por ejemplo, López Moreira, ¿qué idea representa en la matriz histórica del coloradismo? Yo puedo decir, mire, yo represento la idea de Blas Garay, yo represento la idea de Ignacio Apane, de Mallorquín. Yo estoy comprometido inclusive con el pensamiento del profesor doctor Luis María Argaña, que condenaba el neoliberalismo y se oponía a las privatizaciones salvajes. A mí me gustaría preguntarle al gabinete de Cartes si realmente ellos están identificados con estos pensamientos y que expliquen. Yo no tengo nada que explicar. Nosotros estamos en una línea de construcción de un pensamiento, de reformar muchas cosas en el pensamiento y de volver a nuestras raíces. Hemos abandonado nuestras bases sociales. ¿Qué pasa? Y con esto termino. ¿Qué pasa cuando los partidos están en crisis? ¿Qué pasa cuando los partidos ya no representan sus fundamentos doctrinarios que les dieron nacimiento? Crecen los movimientos sociales, crecen los movimientos comunitarios, crece la importancia de los medios como instrumentos de canalización y de expresión de la demanda, porque los partidos no satisfacemos, o porque los partidos no satisfacen, o nosotros defendemos intereses de nuestros amigos, de nuestros compañeros, llenamos el Estado de gente que no sirve, y por eso están creciendo los movimientos sociales. Y por eso apareció el amigo Fernando Lugo, el obispo Lugo, apareció Horacio Cartes, y ojalá que en el 2018, bueno, por lo menos vuelva alguien que tenga una idea política, o si no, votemos no sé qué, a quién. A ver, Marito, es probable que... Ese soy yo, maestro, ¿qué claro, le dice? Ojalá que en el 2018 aparezca... Seré yo, maestro. Ojalá, vamos a ver. Si representa el pensamiento Si histórico del representa, coloradismo, ¿no? Vamos a ver. Marito, hace unos días hablaba con el senador Julio Velázquez y me dijo que te apoyarían, se refería a él y a Enrique Baqueta, que en un momento dado, o sea, de una forma u otra, no sé si forman parte todavía de Colorado Añetete o no, pero a veces me dicen que forman parte y a veces están un poco alejados, pero bueno. Dijo que te apoyarían dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos estés del proyecto cartista. Hoy, digamos, ¿estás más lejos que cerca de Cartes o estás más cerca que lejos? Señora Mina, yo ni siquiera me pongo a analizar eso, porque no me es a mí lo importante, analizar si estoy cerca o lejos. Lo que sí puedo decir es que estoy en un movimiento que trata de construir una alternativa dentro del Partido Colorado, autónoma, con pensamiento propio, y lo hemos demostrado en las últimas elecciones, donde justamente hemos defendido la autonomía, la dignidad del Partido Colorado, y nos ha ido bien en unas internas donde competimos contra el poder a 1 año 6 meses de la llegada del gobierno del presidente Cartes. Sin embargo, nuestro pensamiento, nuestra idea, los principios que sostuvimos en esta interna del Partido Colorado, a pesar de la gran estructura y diferencia en términos del proceso electoral, sin embargo, hemos hecho una gran elección. Yo represento a esa línea del coloradismo. Yo soy importante en el partido, dándole continuidad a una lucha histórica que iniciamos, donde representamos la dignidad, la autonomía del partido. Y yo voy a seguir en esa misma línea, independientemente a Cartes. Cartes es hoy presidente de la República del Paraguay,
Yo no voy a construir un liderazgo ni un proyecto anti nadie. Yo no creo en la emergencia de un liderazgo nuevo bajo la destrucción del otro. Sí, profundizando un debate de qué tipo de sociedad queremos para el futuro, de qué país queremos para el futuro, pero yo estoy muy conforme en la línea en la cual estamos trabajando. Vamos a hacer una oposición constructiva, vamos a ser críticos, que es algo inherente a nuestro cargo, a nuestro liderazgo. La crítica, el presidente tiene que escuchar las críticas de manera sana, y nosotros creemos que desde ahí nosotros vamos a contribuir en la construcción de un debate mucho más enriquecido a nivel nacional y desde el Partido Colorado. El partido, independientemente a la crisis que pueda tener, que yo coincido, una crisis moral, una crisis ética muy profunda, también creo que el partido está fuerte. Por más de que parezca una contradicción, y esta fortaleza yo puedo contribuir para que la gente siga teniendo fe en ese coloradismo que representamos y que intentamos representar en las últimas elecciones, esa corriente de pensamiento autónoma y marcar una diferencia. Bueno, muchísimas gracias. Tengo que ir a una breve pausa y después quiero que entremos al balance, la perspectiva, digamos, desde la perspectiva de ustedes sobre el actual gobierno nacional. A ver, brevemente, ¿qué opinan? ¿Cómo estamos los paraguayos bajo este gobierno? Agradecer también, como siempre, a Mecal Muebles por las sillas. Muchísimas gracias, cómodamente sentados, preciosa, realmente con una línea muy pero muy linda. Impresionante la variedad de muebles y sillas de Mecal Muebles. Muchísimas gracias. Ahora sí, brevísima pausa y enseguida volvemos. Aprenderán aquí todos los misterios de... Descubrí un momento Tigo Money. Carlitos, ahora que me acuerdo, nunca te devolví la plata del asado. Sabía. Ahora mismo te envío. Espera, mejor si me haces una minicarga. O sea, me tengo que ir a buscar una estación de servicio, me quedo sin asado. Para nada, la minicarga puedes hacer directo desde tu Tigo Money. No me quedo sin asado entonces. Jamás. Hacé tus minicargas desde donde estés y a cualquier hora. Activá y carga hoy tu billetera en un punto Tigo Money. Marca asterisco 555 numeral o descarga la app y hacé minicargas a tu propio número o al de un amigo. Con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. ¿Asmin? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental. Donde comprar te va a encantar.
Bueno, atenti con la loteadora, ¿eh? El barrio residencial Punta del Este es un paraíso realmente espectacular, un lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaú de Ciudad del Este, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles, belleza natural, ideal para residencias y casas quintas. Consulta llamando al 061 500 395, 500 395. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, y ya sabes que con las tarjetas del Banco Continental, comprar mañana, martes 15 de marzo, te va a encantar. Microondas de 20 litros, precio normal, por ejemplo, 422.400. El precio Conti Market, 364.800. Y lo puedes financiar hasta 12 cuotas con intereses, hasta agotar stock. Ingresá mañana a www.contimarket.com y descubrí las mejores ofertas. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental. Bueno, el balance que tienen ustedes sobre el gobierno de Cartes, Efraín Alegre, si quieres tomar desde el punto de vista político, económico, social, desde el punto de vista que quieras encarar, ¿cuál es el balance que haces de estos 2 años y medio de gobierno de Horacio Cartes? Y mira, Mina, yo creo que lo más preocupante es el aspecto social, sin duda alguna. Estamos más pobres, la pobreza rural ha crecido, la extrema pobreza ha crecido, estamos más inseguros, la inseguridad es un tema sumamente preocupante, estamos más enfermos, estamos más endeudados. Creo que la sociedad, la gente está atemorizada, no quiere gastar, no quiere invertir, está preocupado por la inseguridad a la hora que llega su hijo del trabajo, de la facultad. Es decir, tenemos un país con un problema de un estancamiento económico de 12 meses realmente preocupante. ¿Esos primeros 12 meses? No, los últimos 12 meses. Que todos los expertos económicos nos auguran un año sumamente difícil. O sea, más difícil de lo que ya Más pasamos. difícil de lo que estamos. Porque el área de la inversión pública estamos con problemas de gestión, el área de la construcción y con el agravante que la inversión privada en la construcción, muy importante que se ha venido dando, que se iniciaron durante el gobierno de Lugo, de Fernando, hoy están terminando. La galería, todo este desarrollo acá, son 200 millones de dólares de inversión, el World Trade Center son 100 millones, más un grupo de edificios de 10, 20 millones, ahí estamos hablando rápidamente en unos 400, 500 millones de dólares de inversión privada que se vinieron desarrollando y que ahora están terminando. O sea que ese flujo va a terminar y eso sabemos que afecta al que vende empanada, al que vende yuyo, en fin, eso tiene un impacto directo. ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Por qué este parate económico, digamos? Y porque hay problemas de gestión, no hay ninguna duda. Hay problemas de gestión porque este gobierno ha recibido todos los recursos. Ningún gobierno tuvo tanto dinero. El Congreso le ha aprobado todo. Ningún dinero ha tenido tanto dinero como este gobierno en este tiempo, pero decía Nicanor, y yo comparto con él, la cuestión no es cuánto se tiene en el presupuesto, sino cuánto se ejecuta. Es un tema de gestión. Y a eso, Mina, agregarle la situación del campo, donde sí te puedo decir que la situación es desesperante. Y si a eso le agregamos a que hay una percepción de una insensibilidad total del gobierno, una despreocupación por los sectores más débiles, por el sector productivo. Veía hace 15 días una publicación en ABC, dice que el Paraguay importa 6.500 toneladas por mes de productos hortícolas. Eso es lo que entra legalmente. Quiere decir que lo que está entrando estará en el orden de 15.000 toneladas. Es decir, estamos comprando de Argentina y de Brasil papa, cebolla, tomate, locote, hasta lechuga estamos trayendo. Imagínate, y el campo
está el campesino preguntando, ¿qué puedo producir que tenga mercado y que tenga precio? En el sector hortícola, 1 hectárea de producción genera 8 puestos de trabajo. Es una inversión de infraestructura aproximadamente de unos 50 millones de guaraníes en 1 hectárea. Es decir, con $1 millón o llevando más rápidamente por poco tiempo que tenemos, $100 millones de inversión en el sector hortícola, donde tenemos mercado asegurado, ¿verdad? Donde tenemos la capacidad, porque si hay algo que no podemos decir en el Paraguay es que no tengamos agricultores que sepan producir, ¿verdad? Claro. Lo que están preguntando es qué es lo que van a producir, que tenga precio y que tenga mercado. Exacto. Eso significa, digo yo, con todas las plata que se ha endeudado el Estado, $100 millones de inversión en este rubro solamente genera 100.000 puestos de trabajo. Imagínate la revolución. Y tal vez eso es lo positivo, digamos, saber que haciendo algunas cosas se puede impactar y se puede generar una respuesta rápida a los sectores más marginados, más olvidados y con mayor necesidad, como es el sector rural. Si tuvieras que poner una nota del 1 al 10 con todo esto que decís, ¿qué nota tiene Cartes? Y en lo que refiere al área social, yo creo que aplazado. Aplazado. Totalmente. Sería un 3 de nuestra vieja época. De nuestra vieja época. 3, sí. Un 3 del 1 al Sí, 10. sí. Marito, ¿cuál es el balance que vos haces del gobierno de Cartes? Bueno, falta mucho, tiene que mejorar mucho, señora Mina. Para tratar de mostrar un poco la contracara, ¿verdad? Yo creo que, aunque suene algo contradictorio, lo que mayor éxito tuvo son en este gobierno fueron justamente el trabajo coordinado con el Parlamento, en las estructuras legislativas, que son herramientas que antes no teníamos. Por ejemplo, el IRAGRO, para ampliar la base contributiva en el sector rural y para profundizar un modelo de formalización de nuestra economía, incluyendo que eso fue una iniciativa parlamentaria dentro del IRAGRO, el precio de transferencia para cobrarle impuestos y para que no exporten las utilidades como hacían las grandes empresas exportadoras de grano. Eso fue, por ejemplo, una iniciativa parlamentaria, una herramienta que tiene hoy el Ejecutivo, pero digo eso porque son justamente en trabajos que se hicieron en coordinación con el Congreso Nacional. Por ejemplo, hay una percepción de que se está profundizando un proceso de transparencia en la gestión pública. También esa es una ley, una iniciativa del Senado de la Nación, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública, pero son herramientas trabajadas desde el Congreso, promulgadas por el Ejecutivo, que le están dando poder a la ciudadanía, que son pasos irreversibles en la construcción de una sociedad mucho más transparente, donde el ciudadano común hoy tiene herramientas para tener la información y que los que administramos la cosa pública tengamos la obligación por ley de rendir cuentas de nuestros actos. En ese sentido, veo avances. También, inclusive la ley, nosotros hemos hecho modificaciones a la ley 5074, que es el régimen de obras públicas, que le da un instrumento enorme, donde muchísimas posibilidades de generar proyectos. Sí. Pero por eso digo, la otra parte, la ley de asociación pública-privada, con el debate si tiene que pasar o no por el Congreso del endeudamiento, pero son logros que se consiguió dentro de este gobierno, pero en un trabajo coordinado con el Senado. O sea, lo que digo, los mayores logros que tuvo este gobierno entendiendo 3 poderes del Estado, son trabajos que se hicieron de manera coordinada con el Senado de la Nación y con la clase política, cosa que más está atacada justamente por este Ejecutivo. Y desde el punto de vista del Ejecutivo, creo que se ha avanzado, se ha sacrificado gente con mucha experiencia para traer gente que no conoce la gestión pública y se está pagando ese precio de, entre comillas, ordenar la casa. Entraron con un prejuicio terrible sobre que todo lo que viene de la política estuvo mal hecho. Yo creo que eso fue un tremendo error de este gobierno. Y bueno, y hoy estamos pagando las consecuencias de administradores que no tienen el conocimiento suficiente sobre la administración pública, que no están generando los resultados a un plazo que ya un gobierno debería de empezar a tener resultados positivos. Sin embargo, nosotros estamos en la línea de siempre ir contribuyendo, a pesar de que le falta, y creo que tiene grandes deudas todavía este gobierno, de muchos compromisos electorales que hicimos como partido, porque es del partido a quien yo también represento en el Senado. Tenemos que seguir apoyando
Y reitero, creo que la gestión debe mejorar mucho en la gestión del presidente Cartes y de su gabinete. Nicanor, el balance del gobierno de Cartes, o sea, el Ejecutivo concretamente, no el gobierno tomando los tres poderes del Estado. Yo creo, Mina, que escuchándole a Efraín y ahora a Marito, para mí empieza por la falta de conducción política del Estado. Este equipo pretende reducir la gestión pública a una cuestión de mero conocimiento técnico. Y ahí empieza la exclusión de los actores políticos del gabinete. Hay unos ejecutivos que desembarcan en el Estado sin conocer la complejidad del Estado, sin conocer las contradicciones que operan en la sociedad, que desde el gobierno deben ser abordadas y solucionadas mediante el diálogo, el acuerdo, la negociación y el acuerdo. El presidente Carter no tuvo consenso político importante hasta ahora. Le dieron una ley de seguridad para combatir en el norte, que para mí es un estrepitoso fracaso. Le dieron una ley de equilibrio fiscal que ha fracasado. Sí. Es más, se ha pretendido desde el gabinete de Cartes. Yo creo que Cartes tiene buenas intenciones y creo que siente la pobreza, siente esa marginalidad social, pero está rodeado de un equipo que no comprende absolutamente las variables económicas sociales que deben ser consideradas. Yo no puedo plantear el equilibrio fiscal y decirle al presidente, bueno, presidente, el equilibrio fiscal es importante porque el Fondo Monetario nos va a aplaudir, nuestra calificación internacional va a mejorar, pero tenemos que recortar los programas sociales. Vamos a recortar presupuesto de cultura, de educación. En los hospitales faltan medicamentos. Acá siempre le atribuyen... ¿Es responsable o no de eso? Porque vos decís que su gente es responsable. Y claro que Cartes es responsable del momento que es el conductor político. Claro, porque él puede cambiar a lo que nos sirve. Y tiene que cambiar su gabinete. Y si no hace un giro radical, en un cambio drástico de su política y de su propio gabinete de la selección nacional, yo creo que Cartes va a terminar legando en términos de modernidad vial al Paraguay 2 o 3 viaductos y paladas iniciales, algunas rutas que seguramente van a empezar, porque para mí este ministro, o el señor ministro de Obras Públicas, nunca tuvo tanta plata en la historia de los ministerios. Y se pasa hablando de moralidad y transparencia, como decía Camarito, resulta que todos los políticos somos los corruptos, somos los sinvergüenza. Ahora, yo quiero preguntarle a ellos, ¿de dónde vinieron ellos? Del topo Uranus platónico. Ellos vienen del mundo celeste, de las virtudes excelsas. Y nosotros somos, no, dejemos por favor, y que trabajen más y que muestren las obras. Otro tema, le dieron la ley del APP. Yo escuchaba el discurso de los ministros, del presidente. Los aeropuertos iban a estar atascados. Se iban a pelear los inversionistas para venir a instalarse en el Paraguay. Según ley de Paraguay iba a ser Singapur. Ando huigo ni a kiosquero Japón de allá. Vinieron hasta ahora 30 maquiladoras, cableado, altoparte, muy bien. Genera empleo, está muy bien. Pero ¿cuánto aporta tributariamente? ¿Y cuál es la exportación de la maquila? 400 millones de dólares. Entonces, ¿por qué el gobierno tuvo que recurrir al endeudamiento? Porque fracasó la alianza pública-privada, que plantearon como la gran solución. Y basaron todo encima, toda su política en eso. Entonces hay un endeudamiento masivo. Pero señores, aquí tenemos que dialogar, tenemos que buscar soluciones políticas. 50 millones de dólares de los bonos soberanos a Gatini.
Pero estamos en el gobierno de la transparencia. Y nosotros somos los sinvergüenza. Acaba el ministro de Obras Públicas de informar que rescindieron contratos por 50.000 millones con empresas que no cumplieron después de recibir los anticipos. Están en los diarios. Y esta es la gran eficiencia que nosotros desde el Partido Colorado tenemos que aplaudir y callarnos, porque la unidad, porque nosotros no. Nosotros vamos a contribuir, Marito, con la crítica. Nosotros vamos a contribuir reivindicando el pensamiento republicano y defendiendo los intereses de la nación, los intereses generales. No se puede reivindicar desde el coloradismo una ley que establece, y también desde el liberalismo, una ley que establece al capital internacional 10 años de excepciones que pueden venir a abusar de la soberanía nacional, no van a pagar impuestos y no hay control de regulación de las remesas que ellos van a, obviamente, enviar a sus matrices. Nosotros tenemos que apoyar el empresariado nacional. Ningún país ha crecido sin una industria nacional, y más todavía en un proceso de industrialización que se ha ido, en cierta manera, consolidando. La industria plástica, la industria farmacéutica, estamos haciendo aceite en bruto, estamos transformando en los granos. ¿Y por qué nosotros, en vez de endiosar el capital internacional, hay la capital internacional, se nos ecartepe y ya por pane con cuando hay la capital internacional o UTA alguno? Y las maquiladoras que vinieron no son las grandes empresas del Estado de Paranazo, pero muy bien, están generando empleo. Pero todo es mentira sobre este discurso. Primero, las inversiones internacionales en la región capturan Brasil, Argentina y Chile, porque son mercados amplios. Ñandego ñañe a la ñande empresariado ñamupu a. Ñañemon está con los líderes políticos. A la técnico o cumplía la línea política un bollida. Y no podemos pensar que vamos a ser exitosos en el gobierno si desconocemos los partidos políticos o pretendemos reducir los partidos políticos a maquinarias electorales o construir una dirigencia, y le digo a todo, burocratizada y asalariada. Dirigencia política burocratizada y asalariada. Con eso no tenemos futuro. Entonces, con ambas, ella andenda yaguapira, muñañemón, que está entre paraguayos más allá de los colores, hicieron maná, siempre la Estado paraguayo o servita a las grandes corporaciones, y platadea o mandallerita a la ñanenetame. ¿Por qué? Y termino. Sí. Porque cuando el pueblo pierde la esperanza, cuando el pueblo en las urnas no puede elegir entre modelos alternativos y se le presenta Pepsi y Coca para elegir, terminó la pasión, terminó la esperanza en la política. Se ha banalizado, mi querido Marito, mi querido Lugo, mi querido Efraín, la política. Los mitines hoy van, se cierran con espectáculo, la gente vuelve vacía. Y cuando la pasión desaparece en la política, cuando el pueblo ya no tiene esperanza de que la dirigencia o que los partidos puedan construir un futuro mejor para sus hijos y sus nietos, entonces el voto se convierte en una mercancía más en el mercado. De contenido, y la política ha perdido su capacidad de construir esperanza. Y termino, tenemos que regenerarnos. Y la regeneración de la política pasa por el fenómeno de la oruga. ¿Qué pasa con la oruga? Nosotros tenemos que mirar en la oruga. La oruga se autodestruye hasta el sistema digestivo para autocrearse en una hermosa mariposa. Si no pasamos el proceso de la oruga, ya el futuro como dirigente, lo mismo, ya he dedicado a otra cosa. Muy bien. Señora Mina, una cosita, sí, porque si me permiten, rápidamente, yo voté en contra de la ley de seguridad de la inversión, y no solamente voté en contra, sino que debatí con el propio presidente de la República, y le dije justamente eso, le dije, esta es una ley. Me dijo, ¿por qué está en contra de la ley de seguridad? Porque suena muy, el título, la cápita de la ley es seguridad. Yo le dije, porque esto le va a beneficiar a empresas que vienen del extranjero, con 4 o 5 personas del equipo económico van a decidir qué empresa puede tener un blindaje tributario de 10, 15 o 12 años y qué empresas no. Y muchas empresas que están instaladas en el Paraguay van a convertirse a través de sociedades anónimas, como ocurrió en Chile, y van a acogerse y
imagínese la ventaja competitiva que va a tener una empresa y cuánto va a valer esa resolución. Claro, así. Fernando Lugo, si Ya. vos tuvieras... No, antes, una nota del 1 al 10, rápido, Nicanor, con todo este contexto que... Yo siempre me aplacé en la escuela, entonces mi calificación no va a servir. Yo creo que la expectativa... Bueno, pero un número, decime una calificación No, pero del 1 al 10. no, yo haría una definición más, no abstracta. Yo creo que la gran expectativa que generó el presidente Carter y que a mí me hubiera gustado que se concretara, y creo que tiene tiempo todavía el presidente, se ha ido desvaneciendo. Hay más decepción en este momento que esperanza, pero eso se puede revertir. Fernando Lugo, No ¿cuál es dijo el la balance? pero no importa. Yo no quería dijo la retomar un poquito. Yo creo que Efraín se ganó esta noche con su apreciación un desafío de debate público de López Moreno. Sí. Y pensaba que Nicanor se iba a salvar, pero también le va a desafiar de nuevo, ¿no? Sí, sí. Coincido Tiene un varios poco. debates. Yo quiero ser objetivo y desapasionado. Yo creo que son dos modelos diferentes. El modelo... Hay gente que en el país le va muy bien. Siempre suelo afirmar. Los banqueros ganan millones. Los agronegocios, las multinacionales. Hay teoría que ganan neta. Pero hay Nicanor, yo pañandé empresariado mi. Yo monga, duda pemboria juvejina. O me ven los japoneses. Entonces yo creo que es el modelo. El modelo que hay que discutir con ideas, con discusiones serenas, con discusiones. Coincido acá con los compañeros. ¿Verdad? Yo creo que hay avances y retrocesos. Yo creo que dio un paso adelante y 2 o 3 pasos atrás. ¿En qué? Yo creo que hay ese esfuerzo por la transparencia. Pues no es tanto tampoco esta transparencia. Me pasan ahora un dato, ¿verdad? Tanto eso de los planilleros fuera, políticos, monguepales y operador fuera, ¿no es cierto? En gastos rígidos subió el Estado paraguayo. Ah, mira vos. Aquí me pasan en servicios personales, casi 13 billones en el 2013. En el 2016 ascendió a 15 billones. Y está eso alguien del presupuesto nacional. Si sumamos los otros gastos rígidos, que es jubilación y servicio de la deuda, eso es fuerte. Es una gran preocupación para mí. Creo que señalaba Marito la cuestión de la deuda. En el 2013 era 15 billones, en el 2016 es 18 billones. O sea, el gasto rígido. Hola, eso entonces que el empresario, que los funcionarios públicos desangran al Estado y no cumplen ninguna misión, ¿verdad? Incluye servicios personales, jubilación y servicios de la deuda. Yo tengo una gran preocupación, no soy un experto en la economía, pero el oficio que nos dio, y suelo compartir con Nicanor, que realmente te da, el haber sido presidente de la República, te da cierta sabiduría que uno guarda y debe compartir y servir a un proyecto y a un mejoramiento. Ya decía y comparto acá, yo creo que hay un avance en el esfuerzo por la transparencia, en la búsqueda de inversión que no se realizó, en la seguridad. Hoy creo que estuve mirando el periódico y apenas así chiquitito sale de Edelio ahora. 600 no sé cuántos días, el otro 200 no sé cuántos. Presidente Lugo, pero todos los días la tapa eso. La inseguridad que crece, el presupuesto que estamos trabajando en el Parlamento y no sé, no quiero exagerar, pero creo que no pasó un mes en que no tratemos, por ejemplo, préstamos, donaciones, etcétera, al gobierno. Yo creo que es un gobierno privilegiado, un gobierno que tuvo todo en sus manos, pero lastimosamente, no sé si me voy a ganar también un desafío al debate público, aquí faltó gestión. Gestión efectiva, que la gente vea, sienta. Dere ojapelo y tal, hay vendo corrimba, hoy coasuna, Pimboria jubea, hoy coasube. Y yo creo que, y digo, termino con esto. Nosotros, esta clase política paraguaya, Marito, Nicanor, Efraín, Fernando Lugo y los demás, tenemos una deuda histórica con la ciudadanía paraguaya. El mal de la enfermedad, el dolor, la muerte, el sufrimiento, somos en gran parte responsables de lo que pasa con el pueblo paraguayo. Lo que pasa con el campesino, no solamente con los indígenas, con la gente que no tiene trabajo, con la gente que hoy no puede pagar un medicamento en el hospital. De alguna manera somos responsables. De alguna manera somos responsables. Y compartimos esta corresponsabilidad y realmente nos duele. Nos duele a los que pensamos la política de manera diferente. Yo creo que esta selección nacional no califica para el Mundial. ¿Y cuánto le pondrías de calificación? No califica, se quedó... ¿Con cero? ¿Qué le pongo entonces del 1 al 10 a la selección?
¿Y por qué a Nicanor no le exigiste su calificación? Hizo una apreciación filosófica. Pero con número, matemática queremos, a ver. Una vez se presentaron al Papa unos cuantos gay y travesti, ¿no? Y le preguntaban, ¿qué piensa? Y el Papa le dijo, ¿quién soy yo para juzgarles? ¿Quién soy yo para juzgar a este gobierno que tendrá su esfuerzo, pero tiene un gran déficit en gestión, en operatividad? ¿Verdad? Nota igual, no haga igual que Nicanor, si no, los dos expresidentes no le ponen nota, a ver. No sabemos calificar, ¿no? Bueno, después autocalifíquense ustedes entonces. Voy a la pausa y luego a ver los proyectos del 2018. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo pretenden llegar al poder? ¿Juntos, separados? Y sobre todo para algunos es importante la figura de la reelección o de lo contrario, a ver cómo piensan hacerlo. En el caso de Nicanor y de Fernando Lugo, que ya fueron presidentes de la República. Atención, viví el verano a tu manera, pero que sea increíble. Tigo te trae los combos increíbles para que puedas hablar, navegar y mensajear mucho más. Activa tu combo ingresando a Tigo Shop App o envía la palabra combo al 456. Ya sabes que en Tigo, el centro sos vos. Bueno, y lo mejor para tus fiestas y recepciones, obviamente hablamos de Confitería El Molino. La dirección ya conocen, España, casi Brasil. Ahí están los teléfonos en pantalla. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Breve pausa y entramos a ver cómo piensan ser poder cada una de estas personas en el 2018. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Con los combos increíbles de Tigo tenés todo en uno. Habla, mensajea y navega donde quieras. Activa tu combo increíble ingresando a Tigo Shop App o envía la palabra combo al 456 y disfruta de un verano increíble. Porque en Tigo, el centro sos vos. Jasmine, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental. Donde comprar te va a encantar. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de la... Bueno, dice Nicanor Verde Frutos y acabo de contratarlo, que él va a ser un comentarista. Un auxiliar comentarista, ya que yo no soy candidato y van a debatir tres candidatos sobre el futuro. Bueno, o sea, él es acá. Y lo hago gratis. Gratis, obvio. Por esta un vaso de agua, ¿verdad? Sí. Un vaso de agua. A no ser que, bueno, después digo. Vos que vivís en Sajonia, trabajás en Villa Lisa, tenés una novia, por ejemplo, que vive en Ciudad del Este o en Encarnación, ¿verdad? Y te encanta recorrer el mercadito de Luque. Bueno,
Para vos que estás en distintos lugares, hay un número telefónico que reúne las 64 sucursales de Pharmacenter y te facilita lo que necesites en el momento y en el lugar indicado. Hacé tus pedidos estés donde estés, al 021-438-8000. Desde tu celular marcando también el asterisco 4388. Pharmacenter, como siempre, nos cuida. Bueno, el proyecto para el 2018. Fernando Lugo, ¿querés ser presidente? Lo dijiste en programas anteriores, obviamente lo seguís diciendo, estás activando políticamente en torno a un proyecto nacional para el 2018. ¿Cómo pretendés ser candidato a presidente al 2018 sin la figura de la reelección, ya sea vía reforma o vía enmienda, o van a apostar por la enmienda, por ejemplo, ahora para que todos, llámese Nicanor, el propio Cartes, Federico, el que quiera, digamos, postularse y la gente lo elija, pueda volver a ser presidente? A ver, ¿cuál es la vía en tu caso, sobre todo, Fernando? Y la vía es la vía de la Constitución. Acá hay un abogado, el otro día se le escucha mucho. No, economista. Acá hay un abogado. Que me digan en la Constitución dónde dice que un senador no puede ser candidato a presidente y yo hoy me retiro. Nuestra Constitución es una ley importante que se ha hecho después de una larga dictadura y en donde se tiene que garantizar la igualdad de oportunidades a todos. Que me expliquen cómo puede ser que de 45 senadores, 44 pueden ser candidatos y uno no puede ser. En una sociedad de la inclusión se haya excluida. Yo creo, estoy convencido que la Constitución garantiza, aparte de eso, por todo lo que incluso yo no quiero recordar, ¿verdad?, lo que pasó en junio del 2012, es un proyecto de juicio político medio fulero, ¿verdad?, con muchas lagunas y muchas críticas que ni quiero recordar, ¿verdad? Pues yo creo que con todos esos antecedentes, con la comunidad internacional que nos estará mirando, yo creo que Mina se quiere adelantar a los acontecimientos. Hoy no vamos a decir todavía acá que somos candidatos al 2018, ¿verdad? Pero que pensamos, soñamos en un país diferente, como políticos aspiramos a que el país mejore, poner en primer lugar la patria, como decía el Papa Francisco, y yo creo que ese es el gran desafío. No importa, a lo mejor nos juntamos con Marito, con Efraín, a discutir y a consensuar, a construir el país que la gente se necesita. Pero esa gente del último rincón, no que solamente los banqueros. Un país, me decía Lula el otro día, yo me esforcé en construir... fuiste a visitarlo a Lula. Estuve con él. Después me vas a contar esto porque es muy importante. Me decía Lula, nosotros, nuestro gobierno, hemos construido un país en el cual todos ganamos. Y yo soy de un país que todos ganemos. Por supuesto, los que estuvieron históricamente excluidos, ellos ganaron más. Los 40 millones que salieron de la pobreza, los 40 millones que por primera vez subieron en un avión, los 40 millones que tienen un buen vivir, un mejor vivir hoy día. Los otros, los inversionistas, también ganaron. A lo mejor ganaron menos. Y yo creo que ese es el consenso económico que hoy tenemos que construir con la clase de inversionistas, con la clase empresarial. Tenemos que sentarnos a decir con claridad y con sinceridad. Yo creo que tenemos que... Pero esta necesidad que decís vos, que dice también Nicanor, y me imagino que estarán de acuerdo tanto Marito como Efraín, este consenso, esta necesidad de, digamos, del debate sobre el modelo de país que necesitamos, creo que es indiscutible lo que dicen, ¿verdad? Pero después está, digamos, bueno, la viabilidad, digamos, porque eso se personifica en Fernando Lugo, en Efraín, en Marito, en Nicanor, en otros candidatos. En tu caso, que vos pretendés, obviamente, y otra gente que te acompaña, que vos personifiques este proyecto al que estás refiriendo, tenés inconvenientes. ¿Vos pensás que te van a habilitar Fernando Lugo? ¿Por qué vía? O sea, vas a ir, te vas a inscribir como candidato, vamos a suponer que el Partido Colorado, digo, porque puede impugnarte, y va a ir a la Corte y a la justicia. No, pero te pregunto. ¿Por qué no impugnar? No, pero seamos serios, ¿no es cierto? Sí. Yo me voy a la justicia electoral, me inscribo, ¿verdad? Le pregunto a la gente por ser candidato, ¿y quién dijo que no puede ser candidato? Que me digan con argumentos, que mañana comienza un debate, creo que el miércoles, de los monstruos de la jurisprudencia paraguaya, ¿verdad? Que me digan con claridad, y si me dicen mañana y con argumentos sólidos,
con argumentos lógicos, razonables. Fernando Lugo no puede ser por esto, por esto, por esto. Un senador de los 45, 44 solamente pueden ser candidatos. Yo competí en igualdad de condiciones con todos los otros candidatos a senadores. Estuve en una justa electoral en el 2013. Por ejemplo, Marito, ¿vos crees que el senador Lugo puede ser candidato a presidente así como está la Constitución? No. No. Yo creo que bueno, de hecho, él no por ser senador, por ser expresidente de la República. Y la Constitución del 92, saliendo de un gobierno autoritario, se construyó bajo la teoría de la dispersión del poder, claramente. Por más de que podemos construir como se construye lamentablemente en una democracia de instituciones débiles sobre la doctrina de la redacción de la Constitución, el espíritu, inclusive se incluyó en esa Constitución un artículo transitorio que iba en contra de una sola familia. Rodríguez. No podemos negar nosotros que la Constitución del 92 se construyó bajo la dispersión del poder, no solamente en el tema de reelección, en todo, inclusive en el sistema DON, un sistema parlamentarista. El espíritu de la Constitución es claramente, se construyó bajo la dispersión del poder y no permite, a mi criterio, yo no soy abogado y es una posición más política que jurídica, creo que la única manera que podemos habilitar la reelección, y a lo mejor el debate es necesario, yo no rehuyo el debate, creo que debe ser parte de un debate, es a través de la reforma constitucional. De la reforma, no de la enmienda. No de la enmienda. Nicanor, ¿qué pensás vos? Yo, sí. La política. Yo creo que no tengo ningún problema jurídico, tengo un problema político. Y yo salí del gobierno por un problema y un juicio político. Y por eso, la política la guayeña en el tame a estar en allá. ¿Por qué no me permitieron llegar a culminar mi periodo presidencial? Bueno, eso yo no tengo nada que ver. No te digo a vos, pero le digo la yo política también en creo, general. yo con mucho respeto, senador, también creo que en un país con instituciones débiles y donde el poderoso puede torcer la voluntad y puede torcer las leyes, también, no digo que en su caso sea por eso, pero el Paraguay y nuestra democracia necesita líderes que construyamos institucionalidad, que lideremos un proceso de fortalecimiento institucional. Eso necesita, es la materia pendiente en 20 y tantos años de transición democrática que tenemos. Traumática transición, como se traumática. Al inicio, ¿no? Yo asumo mi papel de comentarista. Sí, exacto. Ya acá le pasé su sueldo, adelante, Nicanor. En primer término, lo que dice el senador, el presidente Lugo, con respecto a la Constitución, no es descabellado. Semánticamente para mí, la redacción constitucional permite entender muchas cosas. La Constitución de México, que sí prohíbe en términos absolutos, la reelección, dice: el ciudadano que ejerció la presidencia no podrá postularse nunca más. Nuestra Constitución dice: el presidente de la República y el vicepresidente no podrá ser reelecto en ningún caso. Y hay un agregado que hizo Marito, interesante, que en las disposiciones transitorias se enfatiza que ese artículo era contra quien ejercía el poder en ese momento. Ese artículo era contra Rodríguez. Tanto es así que se refuerza en una disposición transitoria contra sus familiares. O sea, nuestra Constitución tiene una redacción ambigua. En el numeral de inhabilidades para presidente de la República figuran contadores, fiscales, obispos, pero tampoco figura quien ejerció o aquel que ejerció la presidencia de la República. Yo estoy señalando de que nuestra Constitución, tiene contradicciones nuestra Constitución, desde la construcción gramatical, desde una hermenéutica o desde la semiología, tiene muchas debilidades para entender, no es para habilitar. No, para habilitar este tipo de discusiones. Este tipo de discusiones, porque lo que diga Marito, que debe ser por la enmienda o por la reforma, o lo que diga yo en este momento, lo que estoy diciendo, lo que diga él, y lo que digan los amigos, lo que digamos acá, no tiene ninguna validez jurídica, ni lo que diga el presidente Carter, ni lo que digamos nosotros.
no hace derecho, estamos en el marco de la conjetura. Finalmente, la enmienda resolverá, si es que se plantea, ojalá que el oficialismo plantee la enmienda, no creo que plantee el oficialismo la enmienda, porque saben que se van a someter al riesgo de una estrepitosa derrota electoral en la interna partidaria. ¿Vos qué pensás, Marito? Bueno, entonces, esto se va a resolver o en el Congreso, porque para mí la enmienda es mucho más democrática que la reforma constitucional. Sí, porque se va al referéndum. Porque la enmienda va al referéndum y vota al pueblo. Si quiere o no quiere. La idea del presidente Lugo respecto a que él está habilitado, bueno, él cree eso. ¿Y vos qué crees? Y se presta a una interpretación. Pero lo que yo crea y lo que él crea no hace derecho. O sea, esto tiene que resolverse en la Corte Suprema de Justicia con respecto a una declaración de certeza constitucional que tiene antecedentes. Yo estoy actuando de comentarista, ¿verdad? Sí. Yo no soy candidato. Solo que ¿verdad? su tiempo Entonces, terminado. Terminó. Por último, Efraín, ¿vos crees que esto que dice Lugo y que también acaba de acotar Nicanor, comentarista muy exacto, comentarista, muy objetivo. Independiente y objetivo. Exactamente. ¿Crees que es posible que Fernando Lugo, así como está la Constitución, así como están las cosas, pueda ser electo candidato? O sea, ¿puede inscribirse como candidato o pensás que se necesita de una enmienda o una reforma? Mira, en primer lugar quiero decirte que yo no creo en la impugnación. O sea, yo rechazo categóricamente impugnar y no ahora, sino creo que esa no es la vía. Claramente. En segundo lugar, decirte, coincido con Lugo cuando dice que acá hay un problema político. Yo creo que hay un problema político. Que sí, que tiene desde luego digamos, un soporte constitucional que efectivamente en la constituyente se buscó por todos los medios un poder equilibrado. O sea, veníamos de la dictadura. Entonces, por todos los medios se buscó que el presidente no pueda ser reelecto inmediatamente. Eso categóricamente. Sí. Eso yo creo que nadie discute. No se ha podido avanzar de ahí. ¿Por qué? Porque siempre se plantea el problema a partir del presidente que está en funciones. Y eso ha generado siempre una resistencia importante. Seamos claros en ese sentido. Yo creo que es un tema para debatir. Yo creo que la constituyente señala e inhabilita la reelección. Ahora, entiendo perfectamente de que es una cuestión que debe ser objeto de un debate importante y debe ser de alguna manera objeto de una decisión desvinculado al presidente en ejercicio, porque eso es lo que impide un debate serio, un debate objetivo. Porque detrás se está viendo el ejercicio del poder y la búsqueda de mantenerse con toda esa, con todo lo que eso representa y que significa el argumento de la presencia de ese artículo. ¿No le impugnarías a Fernando Lugo? No. Mira, ¿puedo agregar algo? No, dos minutos sobre lo que dijo, el presidente siempre está en el centro de cualquier tema que haga relación a la reforma constitucional, decía. Pero sin embargo hay países que en una gran madurez política llegaron a un acuerdo con el presidente habilitado a la reelección. El caso de Menem, de Fernando Enrique Cardoso y muchos otros. O sea, Ñandéndego habla... Todo a través de reforma. Todo a través de reforma. Bueno, pero dándole al presidente. Hasta Chávez, a través de reforma. Dándole al presidente. Sí. Pero apego Ñandéndego ñame 6 y la Horacio, o lo mitad hipotaje y reforma, porque hoy la enmienda hoy habilitata y Lugo o Nicanor, a lo mitad un guajese sobre la exclusión y el aniquilamiento de los potenciales adversarios, cosa que yo no soy, ¿verdad? Pero la reforma se habilita todo, presidente. Digo ñaño un botado y lo mitad que yo cuapanio, Eso te decimos a vos. Eso te decimos a vos. Como oruga ya te queda ¿no? Sí. No quiere que sea mariposa. Por lo menos. Bueno, muy mariposones todo, pero tengo que ir a la pausa. Atención, Achón te espera en su happy hour para renovar tu hogar con 30%. Aprovechá. ¿Sabes lo que es 30% en los muebles de Achón? De descuento en el ambiente que elijas.
Esto mañana, martes 15. Andá a Chon mañana, martes 15. Elegí y tenés el 30% de descuento. Achón atenderá en horario extendido hasta las 20 horas. O sea, después de la oficina, igual andá porque todo está con el 30% de descuento mañana en Achón. Bueno, atención, te quedaste sin energías. Parece que acá sí hay mucha energía. Recuperal E, la dosis extra de energía que necesitas. Recuperal E, enriquecido con dimetilaminoetanol y extracto de ginseng. Es el multivitamínico diseñado para complementar los requerimientos nutricionales contra el desgaste físico y mental, mejorando la atención, concentración y el aprendizaje. Recuperal E en su presentación de 30 cápsulas blandas. Recuperal E con la calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Bueno, y cuando de construcción se trate, ya sabes, Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada en todos sus productos. Alquiler de equipos, servicios de grúas, contenedores, fletes y todo lo que precises para tu obra. Stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Encontrá todo en un solo lugar, Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Luego de la pausa, con el cierre de esta espectacular mesa e inicio de debate de los proyectos 2018. Hoy puede ser un gran día. Jasmine, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Descubrí un momento Tigo Money. Carlitos, ahora que me acuerdo, nunca te devolví la plata del asado. Sabía. Ahora mismo te envío. Espera, mejor si me haces una mini carga. O sea, me tengo que ir a buscar una estación de servicio, me quedo sin asado. Para nada, la mini carga puedes hacer directo desde tu Tigo Money. No me quedo sin asado entonces. Jamás. Hacé tus mini cargas desde donde estés y a cualquier hora. Activa y carga hoy tu billetera en un punto Tigo Money. Marca asterisco 555 numeral o descarga la app y hacé mini cargas a tu propio número o al de un amigo. Con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Bueno, se nos refue el tiempo como siempre. Obviamente este es el puntapié inicial a ese gran debate que sin lugar a dudas ya se ha iniciado, digamos, con los diferentes proyectos, estos y otros que no están en esta mesa. Vamos a hacerlo después punto por punto, mano a mano con cada uno de ellos a medida que va avanzando el tiempo para ir profundizando.
Pero, a ver, Efraín Alegre, Fernando Lugo, digamos, dentro de la oposición, digamos. ¿Es posible nuevamente una alianza entre ustedes? Digo, liberales, Fernando Lugo, izquierda. ¿Quieren inclusive una alianza más amplia? ¿No crees que el Partido Liberal solo? A ver, ¿qué dicen ustedes sobre las perspectivas del poder? Tienen que hacerlo en 2 minutos. Efraín. Yo creo que sí. O sea, yo creo que la construcción del 2018 pasa por un gran entendimiento, que desde luego pasa también por hacer una reflexión de lo que fue nuestra alianza. Sí. Reitero, exitosa para ganar, exitosa en el gobierno. Hoy todos los análisis dicen que el gobierno de Lugo fue el mejor gobierno de los últimos tiempos. Entonces, tuvimos aspectos muy positivos. Bueno, y en otros, evidentemente, hemos tenido una diferencia que lo tenemos que analizar y tenemos que superar, porque yo creo que el camino es ese. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar sobre el entendimiento de todos los sectores, ¿verdad? Fernando Lugo es un actor principal, Ferreiro también, Desiree Mas, Pero Rafael. ¿estarías de acuerdo, por ejemplo, en un momento dado, a ver un segundito, por favor, en un momento dado, digamos, de discusión de esta amplia alianza nuevamente, que el Partido Liberal pueda no tener un candidato liberal? O sea, por ejemplo, que Fernando Lugo pueda llegar a ser, o vos pones como condición que un liberal sea. No. Yo creo que una alianza, la construcción de un proyecto de esa, no puede iniciarse con condiciones. En primer lugar, hay que convenir cuál es el proyecto de país que juntos vamos a llevar. Y yo creo que no debe ser un proyecto de 5 años. Yo creo que debe ser un proyecto de 15, de 20 años de poder, porque es cierto, hay que transformar la realidad y eso requiere tiempo. Yo no creo de que se pueda hacerlo en 5 años. Entonces, no, hay que poner condiciones. Yo creo que eso lo tenemos que ver sobre la base, en primer lugar, de la articulación, sobre la base de aquel efectivamente que tenga las mejores condiciones, el mayor respaldo. Tenemos que ser realistas en esta cuestión. En eso no. Fernando Lugo, ¿estás de acuerdo, digamos, en que volver a hacer una alianza con el PLRA, o ya no quisieras con el PLRA? ¿Te interesa más hacerlo con el Partido Colorado, no solo, entre todos? ¿Cuál es tu perspectiva para el 2018? Bueno, yo creo que nuestro gobierno fue una gran lección aprendida. Oye, es una embaracallada una vez te pones la tarde, ¿verdad? Pero el hombre el que... Varias veces, ¿no es cierto? Y como se suele decir en política, no se descarta nada. Yo tengo una ventaja y muchas desventajas. La ventaja es que no tengo un partido político. En términos de ideas políticas por encima de la idea de los partidos. Pero no tengo la estructura, no tengo la organización, no tengo el respaldo de un partido determinado. Pero yo creo que acá hay que trabajar por 2 cosas. Bien claro el proyecto, quien gane que sea el proyecto, eso se cumple sí o sí, sea Efraín, Marito, Nicanor, Lugo, el proyecto país, el proyecto y el programa de gobierno elaborado, discutido racionalmente con proyectos de factibilidad, de realización, ¿verdad? Y creo que cuando se gana el proyecto, ¿verdad? Esto le tiene que realizar. ¿Harías con el Partido Colorado una alianza? ¿Por qué no? En política no se descarta nada. ¿Pero te gustaría, crees que es más posible, o sos más afín, con los liberales o con los colorados? En términos programáticos y de pensamiento ideológico, quizás con un sector del Partido Colorado. Yo creo que Nicanor sin duda tiene un reconocimiento internacional de que representa el ala progresista del Partido Colorado y con un filón histórico significativo y que tuvimos muchas coincidencias. Pero para hacer si bien entendí que con un sector, sobre todo el partido, en términos ideológicos tenés más afín que con un pensamiento liberal, digamos, pero para hacer como aparatos electorales, digamos, como aparatos partidarios, ¿crees que es más fácil hacerlo con el PLRA o es más fácil hacerlo con el Partido Colorado? No sé si más fácil o más difícil, Mina. Pero yo creo que Fernando Lugo es como una bisagra que ha unido a mucha gente en el país. Y que hoy día yo creo que es posible. Candidato de Efraín, un colorado nunca le va a votar. Candidato de Nicanor, un liberal nunca le va a votar. Pero sí, Lugo fue como una especie de imán que tantos colorados, hablan de 80.000 o más 100.000 colorados que han votado por nuestra candidatura y
casi el espectro del Partido Liberal. Liberal, los sectores sociales, que son muy significativos, los que no tienen partido, que es un punto importante del país, Sí. que no hay que desconocer, los jóvenes que empiezan hoy día a tener la participación política, yo creo que pasa por una gran construcción de un gran consenso nacional. Marito. Señora Mina, yo creo que al Paraguay hay que construirlo definitivamente entre todos. El debate de una alianza es necesaria dentro del Partido Colorado. Yo no creo en un Partido Colorado hegemónico, creo sí en un Partido Colorado protagónico de un nuevo tiempo que pueda hacer y construir por lo menos alianza programática y generar consenso con las diferentes fuerzas políticas, sociales, para la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria. Creo que donde estamos hoy es consecuencia de una historia y hoy alejado de un proceso electoral todavía podemos reflexionar. El Paraguay, la consecuencia de nuestra realidad viene de una historia donde gobiernos tuvieron sus aciertos, donde se acentuaron esfuerzos en un sector, en otro sector, pero mirando al futuro, yo creo que si hay algo que necesita nuestro país, necesita un presidente que lidere un proceso de fortalecimiento institucional. Necesita un presidente que no sea un presidente electoralista y que sea un presidente estadista. Porque muchos dicen, y yo escuché muchas veces, pero el líder político no puede alejarse de los procesos electorales, porque eso le va a debilitar a su movimiento interno o a su partido. Yo pregunto, ¿qué más fortaleza le podés dar a tu movimiento interno, inclusive a tu partido, de una buena gestión? Hoy se vota a la gestión. El Partido Colorado perdió intendencias por falta de gestión. Hoy se le vota a la gestión y para hacer una buena gestión, yo creo que el Paraguay, el Paraguay del futuro, el Paraguay del 2018 en adelante, necesita de un presidente no electoralista, un presidente estadista que pueda dedicarse a gobernar en el Paraguay, a generar los consensos, y no es una utopía. Y yo pregunto, si repetimos el presidente electoralista que tuvimos en los últimos años, ¿en qué estamos hoy? Yo creo que el Paraguay tiene muchísimas oportunidades, es un país bendecido, tiene una clase política madura hoy, una democracia consolidada, un electorado riguroso que ya no le vota solamente al color, que ya le vota a las ideas, a la conducta, castiga las inconductas, ya no es, y eso tenemos que tomarlo como un desafío, proyectándonos al futuro, no como algo que ponernos nosotros tristes los colorados porque se acabó la historia de que soy colorado y qué. Ese y qué hay que borrar. Al colorado, el colorado le quiere votar al colorado, pero tenemos que conquistarle con nuestra conducta. Y si hay algo que el Paraguay necesita en el futuro, yo reitero, a mi criterio, y es por lo que yo voy a abogar y voy a liderar un proceso de generar un proyecto incluyente, pero que el próximo presidente del Paraguay se dedique a gobernar para todos los paraguayos y que se separe de los procesos electorales. Gracias, Marito. Nicanor, el Partido Colorado, ¿crees que continúa en el poder en el 2018? Lo que se viene es más coloradismo, se viene la oposición por la gestión deficitaria hasta ahora del gobierno de Cartes, o viene un nuevo proyecto, digamos. Primero, hacer profecía en política es una actividad muy peligrosa. Segundo, un gran pensador, Lefort, decía que la fascinación de la democracia pasa porque el poder siempre es un lugar vacío. Lo importante de la democracia es que el poder siempre es un lugar vacío. En el año 2003, un periodista devenido político llega a la presidencia. 5 años más tarde, un cura arrepentido, un buen amigo, devenido político, quería decir un cura devenido político, y llega a la presidencia, un lugar vacío. 5 años más tarde, el presidente del Club Libertad, un empresario poderoso, y llega a la presidencia. Entonces, la política es navegar, decía también un profesor, en un mar infinito, donde es muy difícil encontrar un lugar para el anclaje estable. La única realidad es la incertidumbre. Si supiéramos lo que va a pasar en el 2018, no tendría sentido que estuviéramos discutiendo. Entonces yo no sé qué va a pasar.
pero sí quisiera que la democracia se fortalezca, que tengamos un Estado realmente que sirva al bienestar general, que tengamos partidos que sean representantes de los grandes sectores que quieren avanzar en el país, no un Estado gendarme, un Estado que aplica impuestos de manera totalmente regresiva, un Estado que responde a las organizaciones internacionales, que responde a los grandes capitales internacionales, que yo no digo que no son importantes, pero nosotros no podemos permitir que el empresariado paraguayo termine siendo un guardián del capital internacional. Tenemos que promover el Estado social de derecho, el Estado social, el Estado promotor de la equidad. El mercado por sí solo jamás va a promover una distribución de los ingresos. Siempre que pensemos que el mercado por sí solo va a regular, seremos cada día más pobres. Y la pregunta que dejo es, tenemos que pensar quiénes queremos que gobiernen en el Paraguay. Las élites históricamente dominantes o las mayorías populares. Queremos que el capital tenga una omnipotencia frente a la dignidad de los seres humanos, el capital o los seres humanos. Queremos que el mercado gobierne o que la sociedad tenga la capacidad a través de los partidos de regular las pretensiones de la lógica mercantilista y de la competencia salvaje. Yo creo, te felicito por esta reunión, realmente celebro el espíritu democrático y te felicito por esta iniciativa y ojalá podamos seguir discutiendo políticamente sin insultarnos, planteando proyectos, debatiendo sobre ideas y sobre la gran crisis de representación. ¿A quiénes estamos representando hoy los políticos? ¿A quiénes representan los señores senadores y diputados hoy en el Parlamento? ¿Y a quiénes queremos representar? ¿Qué ideas queremos defender? ¿Y cómo podemos formar un país mejor? Yo celebro esta reunión y te agradezco mucho por esta oportunidad y espero alguna recompensa por el comentario. Por el papel de comentarista. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Yo también celebro que ustedes hayan venido a esta convocatoria. Obviamente, como dice Nicanor, el debate recién empieza, en realidad ya se ha iniciado. Y es importante profundizarlo, ¿verdad? Porque es la única forma en que podamos sacar al país adelante. Gracias nuevamente. Y hablando de tolerancia y que el debate continúe, yo quiero entregarle a Efraín esto que en un momento dado fue una gigantografía por su ausencia. Entonces quiero decir, qué bueno que hoy Efraín Alegre esté con nosotros, qué bueno que todos ustedes estén con nosotros y que esto sea esta entrega de esta gigantografía como símbolo de la tolerancia que tenemos que tener los paraguayos en el debate. Así que gracias por venir, Efraín. Te entrego esta gigantografía que en algún momento fue... Gracias. Fue muy maltratado, pero ahora... Ahora, mirá, estás hasta churro en la gigantografía. Gracias. Gracias. Bueno, así que como ejemplo de tolerancia, entonces ya no habrán gigantografías, estarán las personas sentadas y debatiendo con pluralidad. Muchas gracias por acompañarnos un lunes más. Obviamente nos volveremos a ver el próximo lunes acá por Red Guaraní. Chao, chao. Muy buena noche. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Recuperal E, líder en certificación internacional, calidad FAPASA. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada.